Oh, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos allá a esta última clase de la cátedra, ¿sí? Ya terminamos, ¿eh? La última clase de anatomía y fisiología. Parece mentira, pero bueno, ya terminó el cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, nos queda ver el último temita, que como les venía diciendo en las clases anteriores, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre el aparato cardiorrespiratorio. Eh, Tanto no me preocupa que sea un repaso, porque en el segundo cuatrimestre vamos a volver a retomar el tema, porque vamos a hablar, bueno, de hecho ahora vamos a hablar algo del consumo máximo de oxígeno. Así que bueno, quedó como último tema, pero va a ser medio cortito, muy general. Pero bueno, más que nada para que tengan un recordatorio de todo lo que fue cardiorrespiratorio, que seguramente en algún momento lo habrán estudiado en el profesor. ¿Sí? Bueno, y nosotros lo vamos a invocar principalmente en relación al consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Lo vamos a estudiar enfocado a eso más que nada. Vamos. Eh, Así que, bueno, lo primero sería definir qué es el consumo máximo de oxígeno. Bueno, sería la capacidad que tiene el organismo de hacer tres cosas: absorber, transportar y utilizar oxígeno por parte de los tejidos. Vamos. Nosotros siempre hablamos del tejido muscular, pero en realidad sería asociado a cualquier tejido. ¿Sí? Vamos. Pero nosotros básicamente hablamos de las células musculares. Bueno, pero esa capacidad que nosotros tenemos para absorber, transportar y utilizar oxígeno en realidad está condicionada, mejor dicho, por diferentes estructuras dentro del cuerpo, diferentes sistemas que tienen que trabajar en conjunto eh, para alcanzar esa capacidad del cuerpo de trabajar a un máximo ritmo de utilización de oxígeno. ¿Cuáles son esas estructuras? Bueno, el que se encarga de absorber básicamente es el aparato respiratorio. Muy fácil de darse cuenta. ¿Sí? La absorción del oxígeno es principalmente gracias al aparato respiratorio. Ahora, el que se encarga de transportarlo de un lugar al otro es el aparato cardiovascular, que es los dos temas que vamos a hablar en la clase de hoy. Pero el que lo utiliza en definitiva es el aparato locomotor, ¿sí? Abocado principalmente en este caso, a los músculos. Si bien, como saben, no es el único órgano que lo va a utilizar, pero bueno, a nosotros lo que más nos va a interesar es el aparato locomotor. ¿Sí? En base a todo lo que sería el metabolismo energético aeróbico, con la capacidad oxidativa, las enzimas oxidativas, las mitocondrias, la concentración de mioglobina, o sea, todo lo que estuvimos viendo en las clases sobre eh, metabolismo energético, ¿no? Pero parte de ese consumo máximo de oxígeno también está determinado por el sistema endocrino. O sea, la capacidad de regular la comunicación, tema que estuvimos hablando en las dos últimas clases, la comunicación entre los diferentes aparatos y sistemas. Porque en definitiva el aparato respiratorio, el cardiovascular y el locomotor tienen que trabajar como una unidad y no como entes separados. Y bueno, el que se encarga de eso en definitiva es un sistema de comunicación que yo le puse endocrino, pero a eso hay que sumarle el autócrino y el parácrino. ¿Por qué? Y le puse endocrino porque en realidad fíjense que tiene que unir estructuras que están separadas del músculo, ¿sí? A distancia del músculo. ¿Estamos? Por eso más que nada le puse endocrino, pero en realidad tendría que ser sistema de comunicación celular, como veníamos viendo en las últimas dos clases. ¿Estamos? Y ahí no termina todo, porque te queda el más importante de todos, quizá, que es el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso como gran regulador, como hemos visto en las primeras clases, y le hemos dedicado bastante tiempo, a la eficiencia de todas esas estructuras que están todas inervadas, o sea, están todas relacionadas con el sistema nervioso. ¿Sí? Y principalmente el sistema nervioso en cuanto a la técnica de ejecución. A la técnica de ejecución, al reclutamiento de las unidades motoras. En el caso de la técnica, bueno, acuérdense, coordinación intermuscular. La coordinación intermuscular fundamental para que la técnica sea eficiente, y si tenemos una técnica eficiente, lo que tenemos es una economía de esfuerzo y una correcta aplicación de fuerza, ¿no? Por lo tanto, más eficiente va a ser ese sujeto y menos gasto energético va a tener para realizar una misma tarea. ¿Sí? O sea que dentro del contexto que estamos hablando, va a consumir menos oxígeno en sus músculos porque sus contracciones y sus relajaciones sinérgicas van a ser más eficientes y va a permitir, con una buena aplicación de fuerza, podemos decir en el apoyo del pie, pero acá porque estamos viendo a un sujeto corriendo en una cinta, pero lo mismo puede ser asociado a la natación, al patín o a cualquier otro gesto. ¿Sí? ¿Estamos?
Lo importante es tener en cuenta que una buena coordinación intermuscular asociado a una buena técnica genera una economía de esfuerzo y a su vez eso genera en base a partir de una buena aplicación de fuerza, ¿sí? Y por el otro lado una buena coordinación intramuscular, ¿sí? Un buen reclutamiento de unidades motoras a una buena frecuencia o la frecuencia correcta y asimismo a una buena capacidad de generar tensión. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Así que bueno, es como introducción. ¿Bien? Ahora, ¿qué aporta cada uno de estas estructuras? Bueno, la parte metabólica, la parte neural, la parte de comunicación celular, me parece que ya la vimos. Así que lo único que vamos a hacer es empezar a ver el cardiorrespiratorio. Y vamos a utilizar esta imagen, que me parece muy gráfica. Bueno, es una imagen, así que tendría que ser gráfica. Me parece muy útil y muy simple, como para ir siguiendo y que les resulte a ustedes mucho más fácil tener tanto contenido de golpe. ¿Sí? Me parece que resume bien todas las características de lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos son acciones o elementos asociados al aparato respiratorio, elementos asociados al aparato cardiocirculatorio y elementos asociados al metabolismo. Acá no está figurando nada que sea asociado al sistema nervioso, al sistema endocrino, ni a la termorregulación, ¿no? Eso no está puesto acá, pero bueno, ahora no nos va a importar mucho. ¿Sí? Entonces, vamos a ir siguiendo este grafiquito que está acá. Y vamos a empezar, obviamente, con el aparato respiratorio. ¿Sí? Más que nada porque es la forma en la cual, por lo menos, hacemos ingresar el oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a ver del aparato respiratorio? Bueno, el concepto de presión parcial de oxígeno, la permeabilidad de las vías aéreas, la relación entre la ventilación y la perfusión y la difusión de los gases, ¿sí? O sea, el concepto de hematosis. ¿Bien? Esto seguramente ya lo vieron, pero bueno, vamos a retomarlo como elemento para que quede, que todos hablemos de lo mismo. ¿Sí? Ustedes saben que el aire atmosférico que nosotros movilizamos, ventilamos, no es 100% oxígeno, sino que solamente presenta una pequeña cantidad de oxígeno, en este caso el 21%. ¿Sí? Solo el 21% del aire que tenemos alrededor nuestro es oxígeno. El resto, fíjense que tenemos una enorme cantidad, el 78% prácticamente es de nitrógeno, que a nivel de presión atmosférica, a nivel del mar, es inerte en el cuerpo. O sea que como entra, sale, no tiene ninguna función. Y después tenemos gases raros, ¿sí? Que en total terminan sumando un 1%. ¿Está bien? Que por lo general no se los considera importantes. Lo que más se considera importante es que es el oxígeno, que es lo que nuestras mitocondrias necesitan, acuérdense, para el proceso de respiración celular. Bueno, para ser el aceptor final de los hidrógenos de la cadena de electrones. ¿Bien? Y todos estos gases, estos tres, en realidad son varios estos los gases raros, pero bueno, vamos a decir que son estas tres categorías, sumadas terminan generando el 100%, obvio, ¿sí? Pero a su vez terminan generando una presión, que es lo que se llama la presión atmosférica, que se mide en este caso en milímetros de mercurio. Entonces, ¿se puede medir en hectopascales? ¿Se puede medir en pascales? Sí, pero se mide tradicionalmente en milímetros de mercurio. ¿Estamos? Y a nivel del mar, la sumatoria de todos estos gases, ¿no? De las masas de todos esos gases, ejercen una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la presión atmosférica total. ¿Sí? Total. Bien, ahora, ¿qué sucede? Si yo dije que el nitrógeno no te importa, que esto tampoco te van a importar, y lo que te importa es a mí lo que me interesaría saber es qué valor de presión ejerce solamente el oxígeno. Entonces podemos calcular lo que se llama la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? ¿Vamos? Que es de 159 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es el 21% de la presión atmosférica. ¿Sí? Esa es la presión de oxígeno con la cual el aire ingresa a nuestro cuerpo. ¿Sí? Con ese aire y con esa presión ingresa a nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar. Pero podemos ver que puede modificarse, pero a nivel del mar ingresa con 159. Una vez que ingresa, ya por la humectación que tiene a nivel de las fosas nasales, ya empieza a disminuir su presión. ¿Sí? ¿No? Empieza a reducirse progresivamente. Pero entra con 159 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Acá tenemos una grafiquita. ¿Qué pasa a medida que vamos subiendo en altura? Y si subimos va a ser en altura, ¿no? ¿Qué pasa? A nivel del mar,
como les dije, la presión es de 760 milímetros de mercurio. Pero, por ejemplo, a mitad de la altura del Everest ya pasa a 500 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y en la cima del Everest ya pasa a 300 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Estamos? Y fíjense, a 12.000 metros, que bueno, no vamos a subir caminando, pasa a 150 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que, obviamente, como pueden entenderlo, a mayor altura disminuye la presión atmosférica. Fíjense que va disminuyendo, va de 760 a 500, 500 a 300, así sucesivamente. ¿Sí? Pero lo que no se modifica es la proporción de los gases. ¿Qué significa eso? Que yo a nivel del mar tengo un 21% de oxígeno. A mitad del Everest tengo 21% de oxígeno. En la cima del Everest, haciendo la vertical o poniéndome en puntita de pie, tengo 21% de oxígeno. O sea que la proporción de los gases es siempre la misma. No es que hay menos cantidad de oxígeno a más altura. La cantidad es la misma, siempre hay un 21%. Lo que se modifica es la presión atmosférica. Y al modificarse la presión atmosférica, se va a modificar la presión parcial de ese gas. O sea que ese oxígeno va a ingresar con una presión menor. Si antes ingresaba con 159, porque era el 21% de 760, o sea, vamos a agarrar el lapicito, si era el 21% de 760 y era 159, el 21% de 500 no va a ser 159. Entonces va a empezar a disminuir progresivamente la presión de cada uno de los gases. ¿Sí? ¿Estamos? Independientemente de que su proporción sea la misma. Como consecuencia disminuye la presión parcial de cada gas. Y ese es el problema, que te baja la presión parcial del gas. Nosotros podemos generar el intercambio de los gases a expensas de ese cambio de presiones parciales. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Fíjense que no importa que votes en el Everest, en La Paz, en Bogotá, en Popayán, que no tengo ni idea de dónde queda, debe ser en Colombia. Y a nivel del mar, siempre tenés un 21% de oxígeno formando parte del aire. ¿Sí? Vamos. La presión atmosférica, fíjense que va a ir bajando. Bueno, perdón, acá como te lo estoy explicando, va a ir subiendo. O sea, a medida que vas más cerca a nivel del mar, cada vez va subiendo más. Y a medida que vas subiendo, cada vez va descendiendo. ¿Sí? Vamos. El tema es que siempre va a ser el 21% de esto, el 21% de esto, el 21% de esto, el 21% de esto, pero siempre es el 21%. ¿Sí? No cambia la proporción de esos gases. ¿Sí? Y como nosotros generamos el intercambio de los gases en la membrana alveolo-capilar a expensas de que haya una diferencia de presión, obviamente una presión más baja va a generar menos difusión. Y generar menos difusión genera que la sangre viaje con menos oxígeno. ¿Sí? Y por lo tanto va a llegar menos oxígeno a todas las células del cuerpo. El otro elemento que teníamos era la permeabilidad de las vías aéreas. ¿Sí? Las vías aéreas se suelen dividir en dos categorías, las superiores y las inferiores. Las superiores serían las fosas nasales o la boca, la faringe y la laringe. Esas serían las vías aéreas superiores. Las vías aéreas inferiores ya consideramos la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y todas las ramas de los bronquiolos. ¿Sí? Bien. Y los alveolos, los conductos alveolos. Sí, no les puse tanto para no poner tantas palabras, ¿sí? Pero con que sepan esas dos diferencias estamos contentos. ¿Sí? Superiores, fosas nasales, boca, faringe, laringe. Inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos, primarios, secundarios, ¿no? Terminales, alveolos, sacos alveolares, todo eso. El aire tendría que entrar siempre por las fosas nasales. Las fosas nasales tienen tres características importantes. Humecta ese aire, o sea, lo llena de gotitas, lo filtra las partículas más grandes, porque ustedes piensen que estamos haciendo ingresar sustancias externas del cuerpo, entonces, al cuerpo, entonces el cuerpo tiene que tratar de defenderse. Y una forma de defenderse es por medio de la filtración de ese aire. Entonces lo que hace es filtrar, ¿sí? Entonces filtra el aire. Y calienta el aire, ¿sí? Porque necesita tener una temperatura acorde a la temperatura corporal y a su vez acorde a facilitar el proceso de difusión dentro de la membrana alveolo-capilar. ¿Bien? ¿Podemos hacer ingresar aire por la boca? Sí, pero no pasa nada de eso que les dije antes. O sea, ni se humecta, ni se calienta, ni se filtra. ¿Sí? Se suele utilizar la boca como elemento para hacer ingresar aire en los trabajos de alta intensidad. ¿Sí? Pero eso es un mecanismo con el cual el sistema nervioso lo que busca es tratar de sacar dióxido de carbono del cuerpo. Vamos, no sería lo ideal.
Bueno, después tenemos la faringe, la laringe, no nos vamos a meter mucho en eso. La tráquea tiene, en realidad todo tiene musculatura lisa. Musculatura lisa, acuérdense que es involuntaria, está regulada por el sistema nervioso autónomo. La tráquea, después de la tráquea tenemos los bronquios también tienen músculo liso, los bronquiolos también, ¿sí? Estamos, que genera una broncoconstricción, una broncodilatación durante el ejercicio, tiende a aumentar la broncodilatación por activación simpática, para favorecer un mayor movimiento de aire dentro de los pulmones, ¿sí? Hacia los pulmones y desde los pulmones. ¿Bien? Y después tenemos el concepto de ventilación, que por lo general se le suele decir respiración, pero en realidad está mal dicho, porque la respiración es a nivel celular, es la respiración que hacen las mitocondrias, ¿no? A eso se llama respiración. La respiración es celular, a nivel mitocondrial. La ventilación es a nivel pulmonar. Entonces nosotros lo que hacemos es ventilar los pulmones para aportarle oxígeno a la sangre y que esa sangre llegue a las células y que done ese oxígeno y que las células puedan respirar normalmente. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es una ventilación. ¿Ya? ¿Qué es la ventilación? Bueno, la ventilación es un movimiento mecánico, ¿no? Un movimiento mecánico que está incluida la caja torácica, la musculatura y los pulmones, en donde ingresa y egresa el aire desde y hacia los pulmones. ¿Sí? Vamos. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Nosotros lo que tenemos que entender es que hay una relación tóraco-pulmonar, o sea, entre el tórax y los pulmones, en donde una estructura, que son los pulmones, son altamente elásticos, o sea, que tienden al colapso. ¿Qué significa? Achicarse, porque son elásticos, ¿no? Pero tienden a achicarse. De hecho, cuando nosotros estamos todavía por nacer, nuestros pulmones son dos cositas chiquititas, minis, muy chiquititas, agarrados de los bronquiolos. A medida que nosotros, bueno, en realidad cuando nacemos, las primeras bocanadas de aire, lo que hacemos es un intercambio, empezamos, mejor dicho, a respirar o a ventilar nuestros pulmones, y nuestros pulmones en cada insuflación se van insuflando, se van hinchando cada vez más hasta llegar al valor normal que tendrían para esa edad. ¿Sí? Pero tienden a colapsarse, o sea, tienden a cerrarse, porque son elásticos. Y están unidos por medio de una estructura, que es un tejido conectivo, que se denomina pleura, están unidos hacia la caja torácica, ¿sí? Hacia toda la cara interna de las costillas, del esternón, están unidos a esa caja torácica. Y la caja torácica tiende a expandirse. O sea, es como cuando, yo qué sé, cortan el esternón, ¿no? Cuando hacen un corte del esternón, hacen un costillar y le cortan al medio de la vaca el esternón, tiende a abrirse así las costillas. Bueno, eso es normal, porque las costillas tienden a separarse, ¿no? Tienden a abrirse. Entonces vos tenés un elemento que tiende a expandirse, como es la caja torácica, y adentro un elemento que tiende a colapsarse. Y la unión entre los dos son las pleuras. Entonces las pleuras mantienen unidas esas dos estructuras. Entonces nosotros, el proceso de ventilación es por medio de forzar a esa relación tóraco-pulmonar, forzar a que se expanda y dejar que se vuelva a relajar, o sea que vuelva a la posición normal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tenemos una relación tóraco-pulmonar estática y una relación tóraco-pulmonar dinámica, que está relacionada obviamente con la fase de la ventilación, que ustedes saben que son dos, ¿no? La inspiración y la expiración. La inspiración siempre es un proceso activo, que significa que vos siempre necesitas contraer los músculos porque vos tenés que hacer fuerza contra ese tejido elástico que tiende a colapsarse. Entonces vos tenés que hacer fuerza contra la parrilla costal para estirar a los pulmones, ¿sí? Para que se abran. ¿Estamos? Entonces, los músculos, como ahí les puse, tienen que realizar o contrarrestar la fuerza elástica pulmonar para generar que una presión negativa, ¿no? Y esa presión negativa, que es lo normal, tiende a generar el ingreso del aire. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, vos necesitas una musculatura. Esa musculatura está dada principalmente por ese musculito que ven acá abajo, que es el diafragma. El diafragma, es este que está acá, es el principal músculo inspirador. ¿Sí? Sin el diafragma estamos muy complicados para la vida. ¿Sí? Aparte del diafragma, que es el músculo normal que nosotros utilizamos, que es un músculo que tiene
características histológicas asociadas al músculo estriado esquelético, o sea, al músculo voluntario, pero que tiene la peculiaridad de contraerse en forma involuntaria. ¿No? Porque ustedes todo el tiempo están contrayendo el diafragma. Se van a dormir y contraen el diafragma, si no se mueren ahí más. ¿No? Están ahora mirando, escuchando la clase y están contrayendo el diafragma, pero ustedes no están regulando eso. Sin embargo, es un músculo voluntario. Ustedes lo pueden contraer de forma voluntaria o se puede contraer, como se contrae prácticamente todo el día, de manera involuntaria. ¿Sí? Otro elemento, otro músculo también importante son los músculos intercostales, principalmente los intercostales externos, que también colaboran con la ampliación de la caja torácica, ¿sí? Principalmente las costillas, que las moviliza como si fuese el asa del balde, o sea, la manga del balde. ¿Sí? La cuestión es que esos son los músculos principales que trabajan en reposo. Cuando vos empezás a hacer ejercicio, necesitas que empiece a aumentar más ese ritmo ventilatorio y haya más volumen ventilatorio. Entonces te suman músculos accesorios. ¿Sí? Esos músculos accesorios pueden ser principalmente el serrato anterior, los pectorales mayores, el pectoral menor, que son los más importantes. Después tenés un montón de músculos, seguramente ustedes saben, del cuello, de la región del cuello, que van del cuello del occipital hacia las primeras costillas, los escalenos, el ecom, el esternocleidomastoideo, los músculos que están en la región anterior del cuello. Son todos músculos que colaboran, ¿sí? Pero no son músculos fundamentales para la ventilación. ¿Sí? Y después tenemos el proceso de expiración. La expiración es el proceso inverso, ¿no? Es cuando nosotros relajamos, por eso la expiración en una parte es pasiva, cuando nosotros relajamos esa musculatura activa, lo que hacemos es dejar que la elasticidad misma del parénquima pulmonar tienda a colapsar la caja torácica y eso genera más presión sobre el pulmón y es como que lo desinfla. En realidad como que no, lo desinfla. Entonces genera una presión positiva, genera más fuerza, más presión adentro del pulmón que afuera y eso hace que el aire salga. En reposo la aspiración es pasiva, o sea, vos no necesitas contraer nada, necesitas relajar la musculatura activa. Pero en el ejercicio vos necesitas largar aire más rápido, ¿eh? No, principalmente para sacar dióxido de carbono, no tanto para meter oxígeno, sino más para sacar dióxido de carbono. Entonces ahí necesitas la contracción activa. ¿Eh? Bueno, si contracción es activa, o sea, necesitas la aspiración activa, con contracción. ¿Cómo lo haces eso? Con toda musculatura que favorezca el descenso de la parrilla costal, como por ejemplo la musculatura de la región abdominal. ¿Sí? Vamos, musculatura de la pared abdominal favorece el proceso de expiración activa. ¿Sí? Y a su vez los intercostales internos. ¿Vamos? Muy bien, ahora, todo este ciclo de contracción y relajación como musculatura, obviamente lo regula el sistema nervioso, ¿no? Como siempre. Y tenemos quimioreceptores, receptores que son sensibles a sustancias químicas, principalmente valores de hidrógeno, o sea, el pH, digamos, y valores de dióxido de carbono, que estimulan los centros respiratorios. ¿Sí? También tenemos, de ahí deriva el quimioreceptor central y periférico. El quimioreceptor central está en el sistema nervioso central y regula la cantidad de hidrógenos que podemos tener dentro del sistema nervioso central, que no es muy bueno. Y el periférico está relacionado con el aparato cardiovascular y va a regular la concentración de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, asociado a que si aumenta mucho el metabolismo energético, va a tender a generar mucha salida de dióxido de carbono y eso va a ser sensado por los quimioreceptores periféricos. Y a su vez, los mecanoceptores, ¿sí? Que esos mecanoceptores van a venir tanto sea de la musculatura, del aparato locomotor, como de los mecanoceptores asociados al estiramiento pleural, o sea, del mismo pulmón que se estira, tiene la capacidad de ser medido, de ser sensado, cuál es el grado de estiramiento que tiene que tener para que no se termine lesionando el pulmón. ¿Sí? Entonces, es como que tiene una amplitud de corte, en la cual el estiramiento por inspiración llega a un punto en el cual se estimulan los receptores de estiramiento y genera el cese de la contracción, o sea, genera la relajación de esa musculatura. ¿Sí? Tiene una vía aferente, obviamente, un centro nervioso que está principalmente en el tronco encefálico, pero como la ventilación también puede ser asociada a movimientos voluntarios, obviamente, como ustedes ya deben saber, va a estar asociado a la corteza cerebral. ¿Sí? Y está muy relacionado con, el tronco encefálico va a estar muy relacionado con el sistema límbico. Por eso situaciones de ansiedad,
de temor, de miedo, tienden a generar un aumento importante de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y obviamente va a tener vías aferentes hacia la musculatura ventilatoria. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lo mismo, en quimioreceptores periféricos, quimioreceptores del tejido muscular, que son los mecanoreceptores, los usos neuromusculares normal, temperatura también, ¿sí? Me había olvidado de eso, estado químico de la sangre, esos serían los quimioreceptores, va todo directamente hacia el tronco encefálico, ¿sí? Protuberancia y bulbo, que es donde se encuentra principalmente el centro respiratorio, y también vienen aferencias de regiones subcorticales, como podría ser el sistema límbico, y de la corteza motriz. ¿Sí? ¿Vamos? Y desde ahí termina generando una aferencia, como dice acá, hacia los músculos de la ventilación, ¿sí? Que hace aumentar o disminuir el ritmo ventilatorio o el volumen de aire que está ventilando el sujeto. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es ventilar por minuto una determinada cantidad de aire. ¿Sí? Eso se llama ventilación minuto, o sea, la cantidad de aire que movilizamos en un minuto. ¿Sí? Y eso está formado por dos variables, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. La frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos que vos realizás por minuto. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale en cada ciclo. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo en definitiva es una relación entre ambos. ¿Sí? ¿Vamos? Y para diagramar eso, lo que podemos decir es que la ventilación, esto es ventilación, en el ejercicio, entonces la intensidad del ejercicio, lo que nosotros vemos es que la ventilación tiende a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta llegar a un valor más alto. ¿Sí? ¿Está bien? A su vez, si nosotros hacemos un grafiquito en base a las fases de la ventilación, vamos a ver que vamos a tener una primera fase donde la ventilación va a subir muy de golpe, que por lo general es una fase anticipatoria, dura muy poquito tiempo y la bibliografía lo establece en base al estado de tensión del sujeto, estado nervioso, digamos, de tensión del sujeto, y al movimiento propio del cuerpo. Después tenemos una fase donde sigue subiendo, pero sube en forma mucho más moderada. Y después tenemos una tercera fase donde el sujeto va a alcanzar un equilibrio. ¿Sí? Entonces tenemos primera fase, segunda fase y tercera fase. ¿Vamos? Y esta fase suele ser estable. ¿Sí? En realidad es estable siempre y cuando va a depender de la duración del trabajo y muchos de los factores ambientales. ¿Bien? Vamos. Pero bueno, se suele clasificar en estas tres. Primera fase, segunda fase y tercera fase. Después de la tercera fase, vamos a hacer una gráfica, hagamos esto. Después de la tercera fase vendría el reposo, en donde va a bajar la ventilación. ¿Sí? Entonces, progresivamente la ventilación va bajando. Pero va a depender de qué duración tuvo esto y qué grado de intensidad tuvo, en qué momento va a volver al estado de reposo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces tenemos la gráfica de fase 1, fase 2 y fase 3, recuperación de la ventilación, ¿no? Y va a depender del grado de estrés al cual sometiste al cuerpo, en qué momento va a terminar alcanzando el valor de reposo. ¿Sí? Esto sería si hacen un trabajo aeróbico. Si hacen un trabajo anaeróbico, o sea, un trabajo por encima de zona de VO2, principalmente, va a subir fase 1, va a subir fase 2 y no va a haber fase 3. O sea, el cuerpo va a tratar de equilibrarse, pero lo que va a devenir va a ser la fatiga. Y una vez que empiece la fatiga, esto va a empezar a bajar progresivamente y va a tomar más tiempo seguramente hasta llegar al valor de reposo. Entonces, diferencia entre ejercicio aeróbico y ejercicio glucolítico es que en el ejercicio aeróbico tengo las tres fases, y en el ejercicio glucolítico supramáximo no alcanzo las tres fases. Solamente alcanzo la primera fase, la segunda, y no llego a alcanzar la tercera fase. ¿Sí? Muy bien. Esto más que nada para explicar cómo va modificándose. Después tienen este grafiquito, que es un grafiquito típico, bastante parecido, bueno, no es parecido porque acá está bien hecho, a lo que le estuvimos hablando, que es la ventilación por minuto. Entonces fíjense que acá lo que hace es relacionártelo con los niveles de lactato. Acá está lactato y ventilación respiratoria por minuto. Entonces fíjense que la ventilación va subiendo, 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 y acá lo que te muestra es que hay un punto de quiebre, donde la ventilación empieza a subir, pero sube a un ritmo mucho más acusado de lo que tenía antes. ¿Sí? Entonces viene por acá y de repente tiene que subir más de golpe.
Entonces, ese punto de quiebre es lo que comúnmente se le llama, o bueno, Wasserman en su momento llamó umbral ventilatorio, ¿sí? Que muchos lo pueden utilizar o lo relacionan con el punto donde se produce el umbral de lactato. O sea, cuando los niveles de lactato empiezan a aumentar en más de 1 milimol con relación a la línea de base, ¿sí? Fíjense que si ustedes acá hacen una gráfica con relación al lactato, ustedes pueden ver que los niveles de lactato vienen más o menos normal, y de repente se le va la miércoles. Esto ya lo vimos, me parece, ¿no? Bueno, acá me quedó mal la gráfica. Y se le va la miércoles. Bueno, entonces, algunos autores establecen que el umbral de ventilación puede ser una forma no invasiva de determinar cuál es el punto del umbral de lactato. ¿Sí? Estamos a partir del cual el sujeto empieza a estar en zona mixta, digamos. ¿Bien? Y de acá para abajo, el rango de intensidad más baja sería lo que se llama el máximo estado estable de lactato. O sea, la intensidad más alta que vos podés mantener los niveles de lactato en sangre normales, digamos, o sea, sin dispararse. O sea, que hay un buen equilibrio entre producción y consumo. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo estuvimos hablando. Y esto siempre, acuérdense, trabajos continuos. Trabajos continuos y en este caso incrementales. Después teníamos el proceso de hematosis. Hematosis, ¿qué sería? Es el intercambio de los gases entre la sangre y los alvéolos. ¿Sí? ¿Vamos? Y ese proceso de hematosis se da por un mecanismo de traspaso que se llama difusión pasiva. Difusión puede ser pasiva o activa. En este caso es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque no necesita energía. Entonces, es el movimiento pasivo, ¿sí? Gasto de energía, de un gas, que en este caso es oxígeno y dióxido de carbono, los dos, de un lugar donde está muy concentrado a un lugar donde está poco concentrado. ¿Cómo te das cuenta de esa concentración? Por parte de la presión parcial del gas. Entonces, si vos tenés mucho oxígeno de un lado y tenés una membrana, y después tenés del otro lado de la membrana poco oxígeno, el oxígeno va a tender a ir de donde está más cantidad, donde hay menos cantidad. Y lo mismo con el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos el grafiquito, típico grafiquito de explicación de esto que les estaba diciendo. Nosotros inspiramos aire con 159 milímetros de mercurio. Ya fíjense que cuando ingresa, ya baja. Ya estamos en 149 milímetros de mercurio. En la tráquea, a nivel de la tráquea. Ingresa, bla, 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 todos los bronquios, toda la historia, llega al alveolo. Entonces ya estamos hablando acá de aire alveolar, presión alveolar de oxígeno. Que fíjense que llega con 100. O sea, arrancamos con 159 y terminamos con 100. ¿Bien? De la sangre venosa, o sea, la sangre que viene producto del metabolismo energético, ¿no? Que viene de todo lo que sería gasto energético, viene por acá, corazón, toda la historia, pum, y llega con 40 milímetros de mercurio. Entonces yo tengo 40 milímetros de mercurio y del otro lado de la membrana, que es esta la membrana, del otro lado de la membrana tengo 100. Entonces tengo 100 de un lado y 40 del otro. Entonces, por difusión, de más a menos, tiende a pasar hacia el otro lado. Entonces ya la sangre, con la hematosis realizada por medio del capilar pulmonar, ya sale con 100. ¿Sí? O sea, tiende a equilibrarse. ¿Bien? Y así con 100 viaja, en realidad no llega con 100 al corazón, pero bueno, no interesa, llega con 95. Ya con ese valor pasa todo el árbol vascular, va toda la circulación sistémica y llega de nuevo al músculo. ¿Sí? Entonces, una vez que llegó al músculo, se vuelve a consumir. ¿No? Y se vuelve a consumir y vuelve con 40. Y así, boom, de nuevo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Lo inverso pasa con el dióxido de carbono. En el músculo, nosotros generamos mucho dióxido de carbono porque oxidamos el oxígeno. Ustedes ya saben, en el metabolismo ya lo vimos eso. Entonces tenemos una presión parcial de dióxido de carbono más alta, 46. Aquí tenemos más dióxido de carbono que oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al tener más dióxido de carbono que oxígeno, esto se llama sangre carbooxigenada. Entonces esa sangre va por la sangre venosa, ¿no? Viene, llega a 46, y como en el aire yo tengo muy poquito, fíjense, 0,3 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, obviamente cuando eso ingresa, es muy poquito. Entonces representa en definitiva 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la presión que ejerce una vez que ingresa acá al aire alveolar. Entonces yo tenía 46. Me encuentro con un lugar que tiene 40, se vuelve a intercambiar.
Así de fácil. Entonces, acá es donde se produce la hematosis, el intercambio de los gases. ¿Bien? Entonces sale con 40, llega al músculo, pero se llena con más cantidad porque en el músculo está generando contracciones y gasto energético. ¿Sí? Bueno, ese es el circuito fácil. Entonces, la membrana alveolo-capilar es la membrana que separa el alveolo con el capilar, por eso se llama membrana alveolo-capilar. También lo pueden encontrar como hematogaseosa, es lo mismo. Y esta membrana se rige por la ley de un fisiólogo que se denominó Fick. Bueno, se llama, el apellido era Fick. Que dice que ¿cómo se llama? La difusión, no me salió la palabra, la difusión es el resultado de la superficie de la membrana por la diferencia de presiones, ¿no? Por el coeficiente de solubilidad del gas. ¿Vamos? Sobre, o sea, dividido, el espesor de la membrana. O sea que cuanto más espesor tenga la membrana, menos difusión. Cuanta más superficie, más difusión. Cuanta más diferencia de presión, más difusión. Y cuanto más coeficiente de solubilidad del gas, más difusión. ¿Bien? Fíjense el tema de la solubilidad. Acá tenemos 100 de oxígeno, 40 de dióxido de carbono. Y acá tenemos 40 de oxígeno y 46 de dióxido de carbono. Claramente entre estos dos hay menos diferencia que entre estos dos. Acá hay 60 diferencias y acá hay solo 6. Pero, ¿por qué es tan eficiente esto? Y esto es tan eficiente por el coeficiente de solubilidad. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por eso necesitan que haya menos diferencia de presión. Y eso es una forma que tenemos para asegurarnos de poder sacar fácilmente el dióxido de carbono, que es tóxico para el cuerpo. ¿Sí? Bien. Y después tenemos que la alteración, ¿no?, de este proceso de la membrana alveolo-capilar lo que va a traer es, bueno, la alteración del intercambio, ¿no? Es trastornos en la membrana alveolo-capilar, ya que esta membrana funcione mal, por ejemplo, en enfisema, o por la alteración del factor sanguíneo, que significa que no tengo un buen flujo sanguíneo. ¿Sí? Porque si yo tengo un alveolo que no le llega un buen factor de cantidad de oxígeno, no va a pasar nada. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los componentes, la membrana alveolo-capilar, entonces fíjense, acá todo lo mismo, acá sería, este es el alveolo cortado al medio, digamos, y acá el circulito este representa la membrana alveolo-capilar. Fíjense que está formada por esta pared capilar, por esta pared alveolar, ¿sí? Los glóbulos rojos, obviamente, que es donde va a ingresar y egresar, y todo este espacio que está entre medio. Esto sería tejido conectivo. Tanto este como este sería tejido conectivo, esto sería líquido extracelular. Entonces, este oxígeno tiene que difundir atravesando todas estas membranas. Y este dióxido de carbono tiene que difundir atravesando todas estas membranas. Entonces, cualquier lesión que tenga la pared alveolar, o cualquier lesión que tenga la pared capilar, o el descenso de la cantidad de glóbulos rojos, o la disminución del flujo sanguíneo, o la disminución del oxígeno dentro del alveolo, altera la capacidad de absorber oxígeno. ¿Sí? Entonces, aviso importante, nosotros necesitamos tener una buena relación entre la ventilación, que ya sabemos lo que es, y la perfusión. La perfusión es la capacidad de un líquido, en este caso la sangre, de llegar a un determinado órgano con una determinada velocidad, o sea, que llegue correctamente y que lo irrigue correctamente. ¿Sí? Entonces, para realizar una correcta difusión se necesita un alveolo bien perfundido. ¿Qué significa? Que tengas alveolo combinado con sangre. Si vos tenés alveolos donde no le circula sangre, no va a haber difusión, porque no hay dónde pasar. Si vos tenés alveolos que no le llega oxígeno, pero pasa sangre, tampoco, porque la sangre no tiene nada con lo cual cargarse. Y si vos tenés un equilibrio entre los alveolos que llegan oxígeno y la sangre que está pasando en ese momento, ahí sí conseguís una buena relación entre ventilación y perfusión. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que necesitamos es un nexo entre el aparato respiratorio y el aparato cardiocirculatorio. Bueno, ¿y dónde va a ir ese oxígeno? El oxígeno va a ir a la hemoglobina, esto ya seguramente lo vieron. Y acá lo que les marca es una área segura de disociación de la hemoglobina, en condiciones normales. La hemoglobina normalmente se satura hasta un 98%. ¿Sí? Y esa saturación de la hemoglobina es sana, digamos, es normal, es segura,
sea, es segura significa que le llega un buen aporte de oxígeno a los tejidos. Sí se satura hasta el 90%, o sea, del 90 al 98 está todo bien, está todo maravilloso, es lo normal que se tendría que saturar. ¿Sí? Cualquier aumento en la presión arterial de oxígeno genera un incremento en la variable de porcentaje de saturación. O sea, acá lo que le está diciendo es que a medida que vos vas aumentando la presión de oxígeno, va aumentando la saturación. Eso es por lo que vimos antes, por la ley de Fick, ¿no? Por la diferencia de presiones. Fíjense que vos necesitas una presión un poquito más grande, de 60 milímetros de mercurio, para alcanzar el 90% de saturación. Y hasta 100, que es lo que habíamos visto en el pulmón, en la presión alveolar, de oxígeno, valga la redundancia, para alcanzar el 98%. ¿Sí? Entonces, dentro de este rango de presiones de oxígeno, el 21% de lo que sería el aire, acuérdense que esto estamos a nivel del alveolo, que siempre es menor que a nivel del aire atmosférico. O sea, acuérdense que para tener 100 acá, necesitas 159 en el aire. Si vos te vas a la altura, empieza a bajar esto. Por lo tanto, vas a estar más cerca de estos valores, ¿sí? Y corres más riesgo de meterte para acá. Y ahí ya está más complicado porque tenés menos capacidad de darle oxígeno a las células. Y acá tiene una línea punteada, ¿por qué? Porque hay un valor de presión alveolar de oxígeno, que es de 27 milímetros de mercurio, con el cual vos te asegurás que el 50% se satura de la hemoglobina. ¿Sí? O sea, te saturás hasta el 50. Del 27 para abajo, ya estás muy en problemas. Ya estás en el horno, digamos. ¿Sí? De hecho, ya estás entubado. Ya tenés un tubo como si fuese una aspiradora dentro metida de la boca o de la tráquea para tirarte aire. ¿Sí? Porque estás complicado, ¿no? Y el porcentaje de saturación de la hemoglobina, bueno, garantiza una oxigenación celular correcta hasta el 90% de saturación. ¿Sí? ¿Estamos? Menos de eso ya es más problemático, ya empieza a disminuir la posibilidad de brindarle correctamente oxígeno a las células. Ahora, la difusión del oxígeno va a depender del buen estado tisular, o sea, que la célula esté sana, de que el mecanismo de difusión esté sano, y de la correcta perfusión, o sea, de un buen equilibrio entre el flujo sanguíneo. Acá tenemos el mismo dibujito que vimos la semana pasada con la comunicación celular y un vaso sanguíneo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio, suponiendo que esto es un músculo, nosotros generamos vasodilatación. Y aumenta, como vimos en metabolismo, la llegada de oxígeno hacia ese tejido. Entonces, tiene que haber un buen equilibrio de que todo esto le permita pasar correctamente al oxígeno, de que haya una buena dilatación acá a nivel sanguíneo, para que llegue correctamente ese oxígeno y que pueda difundir, que no tiene problemas para difundir por la membrana porque es una sustancia gaseosa y es liposoluble, entonces fácilmente difunde e ingresa al músculo. Una vez que ingresó al músculo, va a ser captado por la mioglobina y esa mioglobina lo va a llevar a las mitocondrias, como ya hemos visto. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Qué bien? ¿Todo bien? ¿Listo, Mel? Listo, seguimos. Vamos. Entonces, ¿hasta acá qué vimos? Hasta acá vimos concentración de oxígeno en el aire ambiental, permeabilidad de la vía aérea, ventilación y perfusión, difusión, y ya terminamos con todo lo que sería respiratorio. Así que vamos a arrancar con cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué les parece? Con cardiovascular, primero los componentes. El aparato cardiovascular está formado por 3 componentes. Un componente es el corazón, ¿sí? Principalmente el órgano encargado músculo encargado de permitir el impulso de la sangre a lo largo de todo el cuerpo. La bomba, digamos. Después tenemos los medios de distribución, que son los vasos sanguíneos, ¿no? Sería el segundo elemento. Y el tercero es el sistema linfático, ¿no? Que son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, que es el tercer elemento que conforma el aparato cardiovascular. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre el aparato vascular de arterias y venas con el linfático? Bueno, la principal diferencia es que el aparato cardiovascular, digámoslo, incluido el corazón, termina siendo un circuito cerrado. O sea, la sangre sale del corazón, da toda la vuelta y vuelve al corazón. Es cerrado. Y lo impulsa en parte la fuerza generada por el propio corazón. El sistema linfático es un sistema abierto, no tiene una bomba. La bomba del sistema linfático es el mismo líquido, la misma linfa.
y la misma contracción muscular, que favorece y potencia el movimiento del sistema linfático, de la linfa. Pero principalmente el aumento de acumulación de líquido, que tiende a favorecer y a potenciar el sistema de bombeo, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Pero ese sistema linfático no termina, los vasos linfáticos no terminan en el corazón, sino que termina en las venas, en las venas que están próximas a ingresar al corazón, pero no termina en el corazón. ¿Sí? Así que bueno, esos son los componentes. ¿Sí? Corazón, vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Las cámaras cardíacas, bueno, esto me parece que ya lo tienen que saber, arterias, aurículas y ventrículos. Tenemos aurícula, en este caso la aurícula derecha, ¿no? El ventrículo sería este que está acá, derecho. Este que está acá grandote sería el ventrículo izquierdo, que es el más grande y el más grueso. ¿Sí? Fíjense que acá, no se ve mucho con este color, vamos a cambiar de color. Fíjense que acá en la pared es mucho más gruesa que la pared de este lado. Vamos. Del lado de atrás, lo que sería la mochila, se le suele decir así, la mochila, acá atrás, estaría la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esas son las cámaras cardíacas. Y después tenemos, ustedes saben que tenemos válvulas, que de acá de hecho se ven. ¿Sí? Esta es una válvula, ¿no? Con sus músculos papilares. ¿No? Estas extensiones en realidad son músculos, ¿no? Son músculos que están unidos a las válvulas, ¿no? Músculos papilares, que son los encargados de evitar que se abra nuevamente la válvula y permita lo que tiene que hacer la válvula, que es el flujo unidireccional. Y acá tenemos la otra válvula. Entonces acá lo que tenemos es la válvula tricúspide, la válvula mitral, tricúspide, bicúspide o mitral, la que quieran decir ustedes, del lado izquierdo, la tricúspide del lado derecho, la válvula, esta sería la pulmonar, y la válvula aorta, que no se la ve, que está acá en el medio, ¿sí? Que es la que sale hacia la aorta, que está por acá. Acá está dibujado, está entrecortado, entonces no se ve bien. ¿Sí? Función de la válvula, obviamente, es evitar el reflujo de la sangre y permitir el flujo unidireccional. Está relacionado con esta musculatura, que es los músculos papilares del corazón, que son parte del ventrículo. ¿Bien? Bueno, tienen valvas, las válvulas, que se cierran, tratan de cerrarse herméticamente. Si hay algún problema en esas válvulas, se puede encontrar una valvulopatía, ¿no? Con alteración, obviamente, del flujo sanguíneo, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos latiendo el corazón, listo. El corazón es un músculo. Todo está formado por tejido muscular, obviamente, estriado, porque tiene sarcómeros, cardíaco, ¿no? ¿Qué significa que es cardíaco? Que en parte tiene muchas características diferentes. Una de ellas es que es involuntario. ¿Qué significa que es involuntario? Que vos no lo puedes contraer de forma voluntaria, por eso es involuntario. Y otra cosa es que, a diferencia del tejido muscular estriado esquelético, acá cada célula muscular está unida a las otras células musculares por medio de un tejido conectivo que se denomina disco intercalar. Los discos intercalares son anillos, digámoslo así, en realidad es la unión de las células musculares por las membranas plasmáticas. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que cuando una célula muscular se contrae, se propaga esa contracción hacia toda la musculatura con la cual está unida. Y eso hace que el músculo trabaje como se denomina con forma de sinsitio. ¿Sí? El músculo tiene una propiedad importante en donde no tiene la capacidad de tener un desarrollo muy grande de retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, no tiene mucho calcio y depende del calcio extracelular, o sea, del calcio que está afuera, para que ingrese junto con la despolarización, después el ingreso del sodio, ingresa calcio y después sale el potasio. ¿Sí? Entonces ahí lo que genera es la despolarización normal. Por eso se suele ver en el análisis de la carga eléctrica del corazón que hay un retraso en la contractibilidad. ¿Sí? Lo que me olvidaba de los miocardiocitos es que son células principalmente lentas, son fibras de contracción lentas, o sea que tienen una gran contracción asociada al sistema aeróbico, ¿sí? No les va muy bien con relación al sistema glucolítico, ¿sí? Por eso cuando hablamos del metabolismo, hablamos mucho de la utilización de lactato, de glicerol, de distintas sustancias asociadas al metabolismo energético, con el cual el sistema oxidativo del corazón
tiene una buena posibilidad de oxidar esa sustancia. Pero para oxidar esa sustancia lo que necesita es una buena irrigación cardíaca. Ustedes saben que el corazón no se nutre, no saca el oxígeno y los nutrientes de esa sangre que está dentro de las cámaras cardíacas, sino que lo saca de todo un árbol vascular propio, que son las arterias coronarias. Son dos, arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, que después obviamente se van dividiendo, ¿no? Pero la cuestión es que ese músculo cardíaco que necesita tanto oxígeno constantemente necesita un aporte importante de oxígeno. Por eso, una de las formas de encontrar una cardiopatía isquémica es haciendo un test incremental, el famoso test de Brooks, en donde vos vas observando en el momento en donde hay más demanda de oxígeno por medio del ejercicio físico, en qué momento empieza a haber aspectos clínicos que demuestren que el sujeto está entrando en un aspecto clínico de cardiopatía isquémica, ¿sí? Que a su vez se observa en el electrocardiograma. Y la circulación cardíaca, bueno, esto es muy fácil. La sangre ingresa a las aurículas siempre por medio de venas. Entonces, a la aurícula derecha ingresa por la vena cava superior y la vena cava inferior. Acá se observa la vena cava superior, la inferior no se llega a ver. Entonces ingresan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. De ahí pasan a la arteria. Las arterias siempre alejan la sangre del corazón. Las venas atraen la sangre del corazón. Entonces acá tenemos la arteria que va al pulmón. Entonces se llama arteria pulmonar. Una vez que se produce la hematosis, como vimos antes, esa sangre tiene que volver. Como vuelve por venas. Entonces vuelve por las venas pulmonares, ¿no? Que son 4. 2 de cada lado, ¿no? 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. Que llegan hasta la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasan por la válvula mitral o bicúspide, hasta llegar al ventrículo más grande, más fuerte, que es el ventrículo izquierdo. Y de ahí, por medio de la contracción, o sea, de la sístole ventricular, terminan eyectándose hacia la arteria aorta, ¿sí? Que es la arteria de mayor tamaño del cuerpo, ¿no? Bien, las arterias coronarias nacen en el nacimiento, valga la redundancia, de la arteria aorta. ¿Sí? Ahí sale bien pegadito a la arteria aorta. El ciclo cardíaco, bueno, no vamos a ver todo el ciclo cardíaco, pero sí recordar que el corazón, como todo músculo, se contrae y se relaja. La contracción del músculo cardíaco se denomina sístole, y la relajación diástole. Entonces yo tengo una sístole en la aurícula y una sístole en el ventrículo. Y yo tengo una diástole en la aurícula y una diástole en el ventrículo. ¿Sí? O sea que tengo 2 sístoles y 2 diástoles. Que están sincrónicas. O sea, la sístole de la aurícula está coordinada con la diástole del ventrículo. Y la sístole del ventrículo está coordinada con la diástole de la aurícula. ¿Sí? Vamos, ese ritmo normal que tiene el corazón está dado principalmente por el control intrínseco que tiene el corazón. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el corazón, todo músculo, requiere la formación de estímulos, ¿sí? que generan algunos estímulos para que el corazón pueda contraerse. Y esos estímulos pueden venir de afuera del corazón, o sea, inervación extrínseca, que está dada principalmente por el sistema nervioso autónomo, rama simpática y rama parasimpática. La rama simpática acelera, aumenta lo que se llama el cronotropismo, y aumenta el inotropismo, o sea, se contrae más rápido y con más fuerza. Y el control intrínseco está relacionado más que nada con la velocidad de contracción, o sea, con la frecuencia, con el cronotropismo. Y ese control intrínseco, ustedes lo conocen, está relacionado principalmente con un conjunto de células musculares especializadas que se denominan nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His, que es este que está acá blanquito, este que está acá es el haz de His, y las fibras de Purkinje que acá se llegan a ver. ¿Ven que esto blanquito que está acá? Bueno, esas son las fibras de Purkinje. Que lo que generan es la contracción sincrónica del corazón. ¿Sí? Entonces tenemos una inervación extrínseca y un control intrínseco. ¿Sí? Que es lo que le da lo que se llama el automatismo cardíaco, que es otra de las propiedades importantes del corazón. Bueno, pero desde el punto de vista funcional que tiene el corazón, básicamente nos vamos a manejar con lo que sería el débito cardíaco, ¿sí? Que es la cantidad de sangre eyectada por minuto por el ventrículo izquierdo. Y está formado por 2 elementos, que es la frecuencia cardíaca, esto es parecido a lo anterior. La frecuencia cardíaca, que va entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo, eso es lo normal, y el volumen sistólico.
Volumen sistólico es la cantidad de sangre eyectada en cada sístole ventricular, que va en reposo entre 60 y 70 mililitros. ¿Sí? Vamos, eso es lo normal. ¿Bien? Ahora, frecuencia cardíaca, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, esto que les dije antes. Control intrínseco y control extrínseco. Control intrínseco, estimulación, el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His, fibra de Purkinje. Genera contracción sincrónica del corazón y regula el pulso dentro del 60 y 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. Control extrínseco, cuando el corazón ya necesita latir a más de 100, no puede hacerlo solo, entonces necesita alguien que lo acelere. ¿Quién lo acelera? Las ramas simpáticas del sistema nervioso autónomo, ¿sí? De inervación que generan, tanto sea aumento de frecuencia como aumento de fuerza de contracción. Ese aumento de la fuerza se llama inotropismo y el aumento de la frecuencia se llama cronotropismo. ¿Sí? Y a su vez también lo desacelera. Entonces, si va a mucha velocidad, va a 130, 140, 150 latidos por minuto, cuando tengo que frenar esas pulsaciones y volver a valores normales, necesito a alguien que me lo frene. ¿Quién me lo frena? La rama parasimpática, principalmente establecido por el nervio vago, ¿sí? Relacionado con el 10º par craneal o neumogástrico, ¿sí? Que produce más que nada un descenso en la frecuencia, no tanto en la fuerza de contracción. Pero bueno, dentro de lo que a nosotros nos interesa. La frecuencia cardíaca puede ser modulada por la intensidad del esfuerzo, muy fácil, a más intensidad más frecuencia, o por la duración del ejercicio físico. ¿Sí? ¿Qué significa? Que vos podés estar corriendo, o nadando, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, a una misma velocidad, o sea, a una misma intensidad, pero durante periodos de tiempo mucho más largos. A mayor duración del ejercicio físico, mayor cantidad de cambios electroquímicos vas a tener y mayor cambio hidrominerales, con lo cual va a generar a su vez también más cambios a nivel térmico, con lo cual el corazón va a tener que hacer frente a todo eso. Entonces vos quizás seguís corriendo a una determinada velocidad, pero tus pulsaciones empiezan a aumentar, por más que vos vayas a la misma intensidad. O sea que no solamente de intensidad vive el corazón, sino también de la duración del ejercicio físico. Y es muy sensible a estímulos mecánicos, estímulos químicos, estímulos térmicos, estímulos hemodinámicos, como la variación de la presión arterial, ¿sí? O la variación del flujo, la cantidad de líquido en la sangre. Entonces, el corazón es muy lábil de ir moviéndose y variando en base a varios estímulos. ¿Sí? ¿Estamos? En las personas entrenadas está entrenado como un músculo, como cualquier músculo, pero en las personas desentrenadas quizás no sería tan útil utilizar la frecuencia cardíaca como parámetro de intensidad, porque cualquier cosita que vos le hagas hacer va a tender a dispararle mucho la frecuencia, o le va a costar mucho regularla correctamente hasta que se entrene como cualquier músculo. Y algunos conceptos básicos, esto quizás lo vean con Pablito: frecuencia cardíaca máxima, valor más alto de pulsaciones que puede alcanzar el corazón por minuto. El corazón tiene una fase, como le dije, sistólica y diastólica, la sumatoria entre las dos es de 0,8 segundos, siendo 0,5 segundo, ¿no? La fase de diástole y 0,3 la fase de sístole. La sístole mucho no cambia, lo que sí cambia es la diástole, que se hace cada vez más chiquitita. ¿Sí? Al hacerse cada vez más chiquitita y más cortita, llega a un punto en el cual ya la diástole es tan corta que no puede llenarse correctamente de flujo sanguíneo. Entonces llegó a un ritmo cardíaco en el cual ya no puede seguir descendiendo esa fase diastólica. Y ahí es donde se encuentra la frecuencia cardíaca máxima, que, como todo músculo, sobre todo si no está entrenado, tiende a perder efectividad y por lo tanto a medida que va avanzando la edad va perdiendo valor de frecuencia cardíaca máxima y también tiempo al cual puedas mantener esa frecuencia cardíaca máxima. Después, un fisiólogo, Karbonev, creó lo que se llama la frecuencia cardíaca reserva, que es la frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, también muy utilizada como elemento de entrenamiento, ¿no? Y también es importante contabilizar la frecuencia cardíaca post-esfuerzo, sobre todo al minuto de haber terminado el ejercicio. Entonces habría que tomar las pulsaciones, ni bien terminamos el ejercicio, anotarlas, dejar pasar un minuto y ahí contabilizar, o sea, a partir de los 45 segundos, empezar a contabilizar los 15 segundos para medir las pulsaciones y ahí observar cuál fue la diferencia entre finalizar el ejercicio y el minuto de recuperación.
de bibliografía, lo ideal sería como mínimo tener 12 latidos menos, ¿no? Si el sujeto terminó de hacer el ejercicio y al minuto no llegó a recuperar ni siquiera 12 latidos, bueno, decirle que vaya llamando al cardiólogo porque algo raro le pasa. ¿Sí? Después tenemos el volumen sistólico. El volumen sistólico tiene dos fases, fase de llenado y fase de vaciado. ¿Sí? La fase de llenado está formada por el retorno venoso, obviamente, por la sangre que vuelve. ¿Sí? Ese retorno venoso está relacionado con la respiración, está relacionado con la presencia de válvulas, que son las válvulas propias de las venas y las válvulas musculares. Está relacionado con la posición corporal como principal elemento para favorecer el retorno venoso hacia el corazón. ¿Sí? A menor retorno venoso, menor fase de llenado, y a menor fase de llenado, menor fase de vaciado. ¿Sí? El ejercicio físico, ni bien empieza, tiende a aumentar mucho el retorno venoso porque favorece que esa contracción muscular, sobre todo los miembros inferiores, ahora podemos ver, favorece que la sangre empiece a volver hacia la circulación. Pensemos que las venas funcionan como un reservorio de sangre, ¿no? Entonces, rápidamente esa sangre se pone a disposición y empieza a aumentar la cantidad de sangre circulante. Ahora bien, no hace falta que solo vuelva sangre, sino que se pueda distender ese músculo. ¿Sí? Que ese ventrículo pueda tener la capacidad de distenderse correctamente y pueda aceptar esa sangre. Si el ventrículo es rígido, como sería una enfermedad restrictiva cardíaca, bueno, ahí tenés un problemita, porque por más que vos traigas oxígeno, o traigas, mejor dicho, sangre, ese ventrículo no lo puede asimilar. Y después tenemos la contractibilidad del ventrículo ya en la fase de vaciado, donde el corazón obviamente se tiene que contraer, estimulación simpática adrenal, contracción de la musculatura del miocardio, que tiene que vencer una presión aórtica, o sea, la resistencia de todo el árbol vascular para que salga esa sangre por medio de esa presión, por medio de esa válvula aórtica que vimos antes, ¿sí? Que le ofrece una resistencia. ¿Está bien? Ahora, entre la fase de llenado y la fase de vaciado tenemos una relación que se llama ley de Frank-Starling. Frank era una persona y Starling era otra persona. ¿Sí? No era Frank Starling el nombre y el apellido. ¿Sí? Son dos fisiólogos, uno de apellido Frank, otro de apellido Starling, que encontraron. Encontraron que hay una relación óptima entre la fase de llenado y la fase de vaciado. O sea, parecido a lo que sería el SEA, el ciclo de estiramiento de acordamiento. A un máximo estiramiento le sobreviene una máxima fuerza de contracción. ¿Sí? Vamos, que eso mejora la capacidad del corazón de ir vaciando su capacidad de eyectar sangre, que nunca eyecta el 100%, pero sí puede ir aumentando la eyección de sangre, a expensas de ir, obviamente, aumentando la fuerza de contracción y esa relación entre el llenado y el vaciado. ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos acá? Supongamos que esto sería un trabajo aeróbico, ¿sí? Zona aeróbica, umbral de lactato, extensivo, intensivo, regenerativo, ustedes ya lo saben, mixta, zona de VO2, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen sanguíneo? Perdón, el volumen sanguíneo no, yo estoy diciendo cualquier cosa. ¿Qué pasa con, vamos a cambiar de color, qué pasa con el volumen sistólico? El volumen sistólico cuando empezamos a hacer ejercicio sube, sube, sube. Cuando llega a la zona más o menos aeróbica entre lo extensivo y lo intensivo, tiende a quedarse si el sujeto es sedentario. Y cuando estamos acá, tiende a bajar. Esto sería un sedentario del volumen sistólico. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca arrancaría, bueno, no arrancaría acá, ¿no? Pero bueno, no importa. Arrancaría por acá, empezaría a subir, acá ya empezaría a subir más, y acá ya no arranca más, o sea que quedaría hasta acá. O sea que esa sería la frecuencia cardíaca. Eso significa que el débito cardíaco no va a poder aumentar mucho, porque a medida que el débito cardíaco vaya aumentando, el volumen sistólico lo va a tirar para abajo. Entonces va a alcanzar un débito cardíaco bajo, muy bajito. ¿Qué pasa con alguien entrenado? El sujeto entrenado, la primera adaptación, y esto siempre lo pregunto en el parcial, así que anótenlo, la primera adaptación que va a tener el sujeto entrenado es que va a aumentar su volumen sistólico, o sea, ya va a arrancar de más arriba. Va a aumentar, 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 aumentar. Acá cuando se estancaba, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando y a lo sumo se para acá.
Entonces fíjense la diferencia que hay en el volumen sistólico de alguien sedentario con alguien entrenado. ¿Sí? ¿Vamos? Obviamente la capacidad de ese volumen sistólico es mucho mayor. ¿Y eso qué genera? Y bueno, eso lo que va a generar es que la frecuencia cardíaca, que antes era esta, arranque de más abajo. Entonces la frecuencia cardíaca va a estar por acá, por acá, por acá, por acá. Y recién acá va a empezar a aumentar, porque va a empezar a aumentar hasta llegar al máximo, ¿no? Va a empezar a aumentar asociado a la carga adrenérgica, ¿se acuerdan que habíamos visto? Bueno, pero fíjense que la frecuencia cardíaca del sujeto sedentario, acá ya empezó a tope, y este tuvo que correr hasta acá. ¿Eh? ¿Y esto por qué se da? Y porque hay una alta eficiencia del volumen sistólico. ¿Sí? Y en definitiva, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que el gasto cardíaco del sujeto va a ser así. No va a tener ningún problema. En cambio, el gasto cardíaco del sedentario va a ser esto. Y ahí se murió. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que mejoró el sujeto en cuanto a la prestación del ejercicio. ¿Bien? ¿Entienden? Bueno, acá lo tenemos en números. Fíjense que acá lo que tenemos es hombre no entrenado, mujer no entrenada, frecuencia cardíaca, 72, 70, arranca 5 litros. ¿Sí? El sujeto entrenado baja la frecuencia cardíaca, ¿por qué? Porque sube el volumen sistólico. Entonces, sigue manteniendo la misma cantidad de gasto de débito cardíaco, pero a menos pulsaciones. Eso se denomina bradicardia, una bradicardia sinusal. La mujer pasa lo mismo, vamos, exactamente lo mismo. La mujer, por lo general, tiene el corazón más chico, entonces tiene una frecuencia un poquito más alta y un menor gasto cardíaco, o bueno, débito cardíaco. La mujer entrenada, fíjense, baja su frecuencia cardíaca, sube su volumen sistólico y mantiene el mismo valor. Ahora, esa es la adaptación clásica. Sube esto, baja esto. Entonces late menos veces, gasta menos energía, es más eficiente esa contracción. Ahora, corriendo a velocidad de VO2, no entrenado, fíjense cómo tiene las pulsaciones, fíjense el volumen sistólico que tiene y a dónde puede llegar el gasto cardíaco. Ahora, un hombre entrenado, corriendo también a velocidad de VO2, fíjense que late menos, pero es mucho más eficiente, fíjense, y fíjense lo que queda acá. Tiene un gasto cardíaco mucho más alto, ¿sí? Un débito, perdón, cardíaco mucho más alto. Y en la mujer, algo similar, ¿sí? 200, 192, de 90 pasa a 125. Entonces pasamos de un débito cardíaco de 18 a un débito cardíaco casi de 24 litros por minuto. ¿Sí? 24 litros por minuto. Vayan al supermercado, cómprense 24 sachets de leche, pónganlo arriba de la mesa y eso es lo que pasa dentro del corazón por minuto. No sé si están conscientes de lo que le estoy diciendo. 24 sachets de leche que está movilizando el corazón. ¿Bien? Bueno. Ahora, para que la sangre llegue necesita una determinada presión, ¿no? Y acá tenemos un tema, que es presión y que es tensión. La presión y tensión arterial son cosas diferentes. La presión es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Eso lo que va a hacer es como la arteria en sí tiene que ser elástica para recibir esa presión, ese golpe. Cuando la sangre golpee contra esa pared arterial, esa arteria va a tender a expandirse, a abrirse. Pero esa expansión va a tener una resistencia, que es la resistencia elástica de esa misma musculatura, o mejor dicho, del tejido conectivo, porque la musculatura en la arteria es más pobre, en la arteriola es más fuerte, pero en la arteria es más pobre, y necesita que vuelva. Entonces, la fuerza opuesta, esa tensión que ejerce la sangre, que ejerce el vaso, perdón, ante ese estiramiento que va a ofrecer la presión, es lo que se llama la tensión arterial. Entonces una cosa es la tensión y otra cosa es la presión. Presión es fuerza por área. Es la fuerza que ejerce la sangre contra un área de vaso sanguíneo, que genera el estiramiento de ese vaso sanguíneo. Pero después, ese mismo estiramiento genera una estimulación sobre las fibras de colágeno que forman el árbol, la capa más externa de las arterias, que tienden a retraerse, o sea, a volver a su estado de reposo, o sea, tienden a volver a la longitud normal. Entonces, vos tenés que hacer fuerza para vencer esa capacidad de volver a su estado normal. ¿Sí? Eso se denomina tensión. ¿Y qué factores forman la presión arterial? Bueno, es como un scrum de rugby.
¿Sí? ¿Qué significa eso? Que son dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Que son en la misma dirección pero en sentido opuesto. Una es el débito cardíaco, que trata de sacar sangre del corazón, y otra es la resistencia vascular periférica, que frena esa sangre que sale del corazón. ¿No? El débito cardíaco, ya sabe, está formado por frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Entre esos dos se encargan de sacar la sangre del corazón. ¿Y quién le ofrece resistencia? Bueno, uno la resistencia la ofrece la longitud de los vasos. ¿Qué significa? Cuanto más largo es el vaso, más resistencia puede ofrecer. ¿Sí? Otro es la viscosidad de la sangre. O sea, menos líquido tenga esa sangre, más áspera, o sea, más viscoso sea el líquido que está atravesando, más resistencia ofrece avanzar. ¿Sí? Y el último es el radio del vaso. De estos tres, la longitud del vaso no nos va a importar, porque no cambia, no le van a andar cortando las arterias a los sujetos para que tengan menos presión. No le va a cambiar mucho la viscosidad de la sangre, ¿no? Más allá de que los ejercicios de larga duración puedan generar una pérdida de líquido, y esa pérdida de líquido pierda plasma, no va a ser tan determinante como para alterar esa viscosidad de la sangre. De hecho, lo que va a provocar es un descenso de la presión arterial en vez de un ascenso de la presión arterial. Y lo que sí va a ser determinante es el radio de los vasos. El radio de los vasos es lo más importante y es lo que más resistencia ofrece de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se modifican esos radios? Ese radio por medio de dos procesos, de vasodilatación y vasoconstricción. Todos nuestros vasos sanguíneos tienen un tono, ¿no? Un tono vasomotor, lo mismo que el tono muscular. Tiene un grado de tensión mínimo que le permita tener una determinada presión, o sea, ejercer una determinada presión. Nosotros podemos generar, por medio de la regulación local, o sea, sistema autocrino, sistema paracrino, un aumento en la relajación de esa musculatura, de músculo liso que forma las arteriolas, y generar que ese músculo se distienda. Al distenderse lo que produce es una vasodilatación. Entonces aumenta el flujo sanguíneo hacia ese órgano. O lo que puedo hacer es todo lo contrario, estimular por medio del sistema nervioso simpático o la acción hormonal a generar una contracción de esa musculatura lisa, y eso va a generar una vasoconstricción. Entonces va a hacer que el vaso sanguíneo tenga menos calibre. Entonces, en definitiva, esa es la manera que nosotros tenemos para redistribuir el flujo sanguíneo. Vamos a llevar más sangre a los órganos que lo requieran, o sea, que tengan una demanda mayor de oxígeno, y vamos a llevar menos sangre a aquellos que estén metabólicamente menos activos. Entonces, la misma cantidad de litros que está dando vuelta de sangre del cuerpo va a ser redistribuida según los requerimientos energéticos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los principales centros que regulan? Bueno, tenemos una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. La regulación a corto plazo ya la vimos. ¿Sí? Sistema nervioso autónomo, regulación del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Que es lo más rápido que nosotros hacemos. ¿Sí? A largo plazo, esto es lo que sucede por lo general en el ejercicio físico, ¿no? Si el trabajo es de mayor duración, trabajo físico de mayor duración, ya pasamos a una regulación a largo plazo, que fíjense que acá ya lo que hace es un control de líquidos y electrolitos, principalmente por medio de los riñones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la renina, la angiotensina y la aldosterona? Cuando hablamos de hormonas, bueno, eso es cuando se da un trabajo a largo plazo, ¿sí? Que lo que busca es controlar la cantidad de líquidos y electrolitos para mantener una buena presión arterial. ¿Cómo se mide? Bueno, se mide por medio de un tensiómetro. Los valores normales son 120-80 milímetros de mercurio. Es valor promedio, ¿sí? O sea, 130 es normal, 70, 89 es normal. ¿Sí? El primer valor, el de 120, representa el valor sistólico, que es la cifra que representa la fuerza con la cual el corazón se contrae. Y el segundo valor, o sea, el 80, representa la resistencia de las arterias al avance de la sangre. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos valores, 12, 8 o 120, 80. ¿Sí? Que cada uno representa cosas diferentes. Entonces, bueno, acá tenemos los valores normales. ¿Sí? Presión arterial sistólica, 100, 139. Presión arterial diastólica, 70, 89. ¿Bien? Bueno, después tenemos el sistema vascular, ¿no? El sistema vascular termina formando los canales de distribución, tanto sea de la sangre como del sistema linfático.
¿Bien? Y tenemos la arteria, acá la L no va, arteria. ¿Sí? La arteria es el vaso más grande, digamos, tiene que ser elástico principalmente para mantener una buena capacidad de asimilar la presión, la fuerza con la cual la sangre golpea. Esas arterias se van a ir dividiendo varias veces y van a terminar formando un vaso más pequeño que se llama arteriola. La arteriola es el principal lugar donde se produce la vasoconstricción y la vasodilatación, porque tiene más tejido muscular, entonces puede contraerse más o relajarse más. Esa arteriola va a tener, en definitiva, capilares, ¿no? Esos capilares son vasos sanguíneos muy pequeños, que es donde se produce el intercambio de las sustancias, que pueden ser capilares arteriales y capilares venosos, ¿sí? Que son estos que están acá al costadito, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Acá, en la bibliografía, lo que van a encontrar es que hay esfínter precapilares, que son los que van a regular si va a pasar o no va a pasar sangre por ese capilar. Y después, una vez que se produjo el intercambio de sustancias, tiene que devolver todo eso hacia el árbol vascular para volver hacia el corazón. Y empieza a generarse las vénulas terminan agrupándose en venas, y las venas terminan en la vena cava superior y en la vena cava inferior, que terminan ingresando a la aurícula derecha. Y después, paralelo a eso, tenemos el sistema linfático, que acá ven, ¿lo ven? Está ahí alrededor. El sistema linfático tiene una función muy importante en la recolección de líquido, sobre todo líquido, y de proteínas que hayan salido del sistema vascular. Es muy importante el sistema linfático. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, el sistema arterial, mucho no hay que hacer. El sistema arterial tenemos tres capas, una capa interna que está formada por endotelio. El endotelio es muy importante. El endotelio tiene una enorme capacidad autócrina y parácrina, y regula, es el principal regulador de la vasodilatación y la vasoconstricción. La capa externa, que son fibras de colágeno, que esto es lo que les decía que limitaban la tensión, y la capa media, que está formada principalmente por músculo liso y fibras elásticas. Todo tiene esas tres capitas, que son las tres capas prácticamente que tiene el corazón. El corazón también tiene tres capas. El sistema venoso, tenemos un sistema venoso profundo, un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo es unidireccional, es el que está acá. Vamos, el sistema venoso superficial es el que está entre el músculo, digamos, y la piel. El sistema profundo es el que está entre los músculos, que es profundo, por eso no se puede palpar, digamos. Todas las venas que ustedes se ven en el antebrazo son un sistema venoso. Entre uno y otro se comunica por venas perforantes y termina generando que la sangre del sistema venoso superficial drene hacia el sistema venoso profundo. ¿Sí? Ese sistema venoso profundo tiene una dirección unidireccional, a diferencia del sistema venoso superficial, que es bidireccional, o sea, puede ir en dos direcciones diferentes. ¿Sí? Bueno. Y lo que tenemos acá, bueno, acá lo que tienen dibujado es un musculito. Este músculo, cuando se contrae, favorece que el flujo sanguíneo se movilice, y esa movilización del flujo sanguíneo favorece la subida de la sangre, en este caso, sobre todo a los miembros inferiores, para que llegue hacia la circulación central. Este es el pie, fíjense el pie que tiene una enorme red venosa, que se llama suela venosa de Lechat, y la bomba muscular de los gemelos y el solo de Barlow es una de las más importantes, que favorece el retorno venoso hacia el corazón, porque tiene que hacer fuerza contra toda la presión, la presión hidrostática, que tiende a tirar ese líquido hacia abajo. Entonces, por medio de la presión que ejerce el peso del cuerpo contra el pie, y por medio de la musculatura de los gemelos y del sóleo, se favorece que esto suba. ¿Sí? Entonces favorece en definitiva el retorno venoso hacia el corazón. Después tenemos el sistema linfático, muy fácil, conjunto de células y tejidos órganos que regulan la cantidad de líquido y reacciona ante los agentes nocivos. Esto lo habíamos visto la semana pasada cuando hablamos del sistema de los linfocitos. Son el camino por el cual las células y las moléculas grandes regresan a la sangre. ¿Sabes qué sucede cuando hay presión arterial más elevada? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico, sale líquido, sale proteínas, salen sustancias hacia el espacio extracelular, y después yo necesito volver a devolverlas. ¿Sí? Entonces, el sistema linfático es el elemento principal por el cual se produce eso. Termina desembocando no en el corazón, sino en el conducto linfático, en las principales venas, la yugular, la subclavia, y los ganglios linfáticos son estaciones intermedias
de ese sistema linfático, donde tiene una gran cantidad de linfocitos, están como almacenados ahí todos los linfocitos. Sin embargo, o sea, en el sistema linfático hay una gran cantidad de linfocitos circulando, pero como que sería una confitería para los linfocitos. Entonces se juntan ahí para charlar un ratito, y cualquier bicho raro que ingrese a ese sector, producto del traspaso por medio de la linfa, lo terminan eliminando. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el sistema linfático, la función del sistema linfático. ¿Bien? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Está todo bien? ¿Sí? Listo. Vamos, seguimos. Vamos, me queda poquito. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nos queda sería el transporte de gases, bueno, que es una de las funciones principales, obviamente, del sistema cardiorrespiratorio. Un correcto transporte de oxígeno, ¿qué requiere? Bueno, requiere obviamente una función pulmonar buena, o sea que vos tengas una saturación de oxígeno por encima del 90%, ya lo vimos. Que tenga una buena función cardíaca, o sea, un volumen minuto cardíaco, que es lo mismo que el débito cardíaco, de por lo menos 5 litros por minuto. Las mujeres un poquito menos, pero un valor aproximado de 5 litros por minuto. Y obviamente una buena concentración de ¿qué? De hemoglobina. ¿Sí? Vamos, que está alrededor de los 13 miligramos porcentuales. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la hemoglobina es la proteína principal que tiene afinidad por el oxígeno. Entonces, si yo tengo una poca cantidad de proteína, o sea, tengo poca proteína, o tengo poca hemoglobina, o tengo pocos glóbulos rojos, en definitiva lo que voy a terminar generando es una incapacidad de transportar esos gases. ¿No? Acuérdense que el oxígeno y la hemoglobina tienen una gran afinidad. ¿Sí? Entonces, el oxígeno tiende a unirse a la hemoglobina. ¿Sí? A veces la hemoglobina la traiciona, pobrecita, porque tiene más afinidad por el monóxido de carbono. ¿Sí? Por eso, siempre que utilicen una estufa en estos días de frío, siempre tiene que haber ventilación, sobre todo aquellas que no tienen salida al exterior. Porque el monóxido de carbono tiene más afinidad, como que le mete los cuernos al oxígeno, pobrecita, la hemoglobina al oxígeno. Entonces toma más monóxido de carbono que oxígeno. Entonces la afinidad del oxígeno se define por la relación entre presión de oxígeno y saturación de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta presión tenés y cuánto saturaste? Siendo el nivel de referencia la saturación al 50, ¿se acuerdan? Entonces, a mayor P50, menor afinidad. O sea, cuanto más arriba te vas en el valor de presión, menos afinidad tiene por el oxígeno, por eso se achataba la curva de disociación de oxígeno. Y a menor tiene más afinidad, o sea, tiende a agarrar más cantidad de oxígeno. ¿Sí? Todo lo que diferencia la disociación y la asociación de oxígeno. Que de hecho, la disociación de oxígeno en la hemoglobina, no me acuerdo si por acá lo tengo, no, la disociación de oxígeno en la hemoglobina está muy relacionada con la concentración de temperatura, la concentración de hidrógenos, de dióxido de carbono, y de una sustancia producto de los glóbulos rojos característica, que es el 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí? Bueno, no me insulten, me sale así. Bueno, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido. Empecemos por ahí, ya terminamos. La sangre es un tejido, está formado principalmente por plasma y elementos formes. El plasma, fíjense que representa el 55% de la sangre. ¿No? Y los elementos formes corresponden al restante 45%. Y esos elementos formes están formados principalmente, lo más importante, los elementos formes obviamente son los glóbulos rojos, que tienen 41%. Después le siguen los glóbulos blancos, que si vos no tenés ningún inconveniente, los glóbulos blancos tendrían que estar bajos. ¿Sí? Pues ya vimos lo que son los glóbulos blancos la semana pasada, que acá tenemos todos los tipos de glóbulos blancos que vimos la semana pasada, no lo vamos a volver a repetir. No hay muchos. Si vos haces un recuento de glóbulos blancos y no tenés ningún tipo de infección, no tenés ningún problema, no tendrías que tener muchos. El problema es cuando vos tenés un aumento en la cantidad de glóbulos blancos porque algo está pasando. ¿Sí? Y las plaquetas, que tenés menos todavía. ¿Sí? Las plaquetas son muy importantes para evitar la pérdida de sangre. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Para evitar las hemorragias, no me salía la palabra. Muy bien. Funciones de la sangre, bueno, muy fácil. Transporta oxígeno y dióxido de carbono, regula tu temperatura, regula tu pH, transporta nutrientes y hormonas, y es una barrera de defensa contra las infecciones, y repara de lesiones. ¿Sí? Estamos esto principalmente por las plaquetas. ¿Bien? Funciones básicas de la sangre. El hematocrito, ¿qué es el hematocrito? Y quizá lo escucharon hablar por ahí. El hematocrito es la relación entre el volumen globular
que principalmente está dado por los glóbulos rojos, el recuento de glóbulos rojos, y la cantidad en proporción de plasma. ¿Sí? Entonces lo normal es de 45. ¿Sí? O sea, 45% de esto con relación al plasma, que es la gráfica que vimos antes. Ahora, vos podés tener variaciones. Una variación es la anemia, que es por debajo de 30. Entonces vos tenés mucho plasma y poco glóbulos rojos. O la policitemia, al revés. Tenés mucha formación de glóbulos rojos y poco plasma. ¿Sí? O la deshidratación, que ahí vos tenés cantidad parecida de policitemia, pero lo que tenés es menos cantidad de volumen sanguíneo. ¿No? Fíjense que acá tenés menos volumen sanguíneo que en todos los demás. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, pero mirá, acá vos tenés una policitemia, porque es lo mismo que esto. Pero no, vos lo que tenés en definitiva es la misma proporción que es la policitemia, pero una menor cantidad de volumen sanguíneo, ¿sí? Que es una característica típica de la deshidratación. La deshidratación tiende a generar una pérdida, obviamente, de la proporción en la cantidad de plasma y glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos rojos, ¿sí? Fíjense acá cómo viajan. Acá el pobrecito este le empezó a agarrar una placa de ateroma. En cualquier momento se muere un infarto. No, bueno, estos son los fibrinógenos, el fibrinógeno, la fibrina, que las formas con las cuales se van formando las placas de ateroma de grasa. Se van quedando acá colapsados los glóbulos rojos, no pueden avanzar, esto se va bloqueando, pum, se bloqueó todo. Bueno, los glóbulos rojos o hematíes están especializados en el transporte de gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono. Tiene una alta concentración de hemoglobina, ¿no? La proteína principal que transporta ese oxígeno. Es exclusivamente glucolítico, esto yo se lo había dicho, los glóbulos rojos maduros no tienen mitocondrias, por lo tanto requieren solamente de la utilización de glucosa, y por lo tanto generan lactato, y por eso nosotros tenemos lactato en sangre. ¿Sí? No pasa nada, está todo bien, no te va a morir ni nada. Tu cerebro lo va a usar, tu corazón lo va a usar, tu hígado lo va a usar, es un nutriente. Se incrementa la concentración en presencia de hipoxia, o sea, la cantidad de glóbulos rojos, en realidad el glóbulo rojo no tiene una vida media de 120 días, ¿sí? No tiene una gran, no son los mismos glóbulos rojos que tienen ahora de cuando nacieron. Constantemente se van resintetizando, y si vos no tenés ningún inconveniente en la captación de los nutrientes, sobre todo el hierro, o los requerimientos energéticos, en caso de que estés embarazada. Estás embarazada necesitas más hierro, necesitas más nutrientes, entonces necesitas una alimentación mayor. Podés caer en una anemia por falta de una buena nutrición, o por una anemia o por falta de un correcto funcionamiento en los glóbulos rojos, o por falta de síntesis correcta, o tener buenos glóbulos rojos pero te funciona mal la hemoglobina. O sea, hay un montón de alteraciones vasculares que pueden alterar la capacidad de transportar glóbulos rojos, la capacidad de transportar oxígeno a las células. ¿Sí? Y se suele aumentar por hipoxia. Hipoxia, disminución de oxígeno en las células, ¿sí? Que puede ser por una característica que tiene poca llegada de oxígeno a la célula, o porque estás en altura, ¿no? Entonces, al estar en altura, como ya dijimos, hay menos presión parcial de oxígeno, por lo tanto, hay menos difusión de oxígeno, por lo tanto, hay menos saturación de oxígeno, por lo tanto, hay menos oxígeno en la célula, por lo tanto, hay hipoxia. Y eso tiende a generar un aumento en el flujo, en la resíntesis de glóbulos rojos, que se da por medio de una hormona, por metabolismo, por comunicación endocrina y parácrina, que sería por medio del aumento de la eritropoyetina. Bueno, volvimos al grafiquito. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Listo, respiratorio. Frecuencia cardíaca, esto ya lo vimos. Vascular, venoso y arterial ya lo vimos. Capilarización, lo vimos. Número de Matías, eso lo vimos. Redistribución vascular, lo vimos. Ya estamos. Lo único que nos faltaría acá es sistema enzimático y masa mitocondrial, que lo vimos en metabolismo. Y eso ya también lo vimos, señoras y señores. Listo, ya está. Tómense una cervecita. Consultas, dudas, inquietudes, como siempre, la vamos a hacer el jueves. El jueves vamos a unir las dudas de la clase anterior y esta clase. Hasta acá estaría todo lo que vemos en el año.
¿Sí? En el cuatrimestre. Bueno, fin del cuatrimestre. Bueno, fin del cuatrimestre. Gente, felicitaciones, básicamente por la cursada. ¿Sí? Cursada complicada, hay que cursarla, no es fácil cursar todo el tiempo. Gracias por el aguante ahí del otro lado. Está todo muy bonito, pero se viene el examen. Sí, sí, se viene el examen. Bueno, no se preocupen que no soy tan malo. Pero tienen que haber estudiado. Bueno, así no. Preferiría que así no hayan estudiado. Así sí, así estaría mejor. ¿Sí? Supongo que habrán estudiado así. Bueno, ¿cómo va a ser el tema del examen final? ¿Sí? El examen final va a ser por Google Form, o sea, por formulario de Google. ¿Sí? Vamos. Va a ser, son 50 preguntas de todos los temas que vimos. Cada pregunta va a tener 4 opciones, A, B, C y D. Todas las preguntas van a tener una sola respuesta correcta. ¿Sí? Vamos a ver, no va a haber 2 respuestas correctas, solamente va a haber una sola respuesta correcta. En el caso que haya muchas, va a haber una respuesta que todas son correctas, todas son incorrectas. ¿Sí? Ejemplo. Ahí tienen un ejemplo. El sistema nervioso se clasifica anatómicamente en somático y visceral, anatómico autónomo, perdón, somático, simpático, parasimpático, central y periférico. ¿Sí? Obviamente la D, ¿no? Esta de acá. Entonces, tic, habría que marcar el botoncito que regula la respuesta D. ¿Bien? Formulario de Google Drive, entonces, como les decía, van a recibir el día del examen un mail en donde yo les mande al correo de cada uno de ustedes el enlace. Entonces ustedes ingresan a ese enlace y le va a aparecer las preguntas. ¿Sí? ¿Vamos? Y bueno, van a tener que elegir la opción que consideren correcta. Y después tienen que, muy importante, enviar el formulario. ¿Sí? Entonces van a tener un botoncito que diga enviar. Entonces ustedes aprietan en enviar, y una vez que aprietan en enviar, a mí me llegan las respuestas. ¿Sí? No me digan después que me lo mandaron y no me lo mandaron si no apretaron enviar. ¿Sí? Entonces, no hay forma de que no me llegue si ustedes no aprietan enviar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué horario? Bueno, cada uno de ustedes va a realizar el examen en el día de horario de la comisión. O sea, cada uno de ustedes pertenece a una comisión. ¿Sí? Yo les voy a mandar, les voy a subir en el área de archivos del campus, les voy a subir un PDF donde va a figurar comisión A y comisión B. ¿Sí? A y B. Entonces, ahí va a estar el listado de todos los que son de la comisión A y de todos los que son de la comisión B. El día sábado 1 de agosto a las 10 empieza el examen y termina a las 11. O sea, van a tener una hora. ¿Sí? Y a las 11 termina, ¿sí? Porque está programado para empezar a las 10 y terminar a las 11. Si vos pusiste enviar a las 11:00, 30 segundos, ya no te lo recibe. ¿Sí? ¿Estamos? Porque está puesto así y es a las 11. ¿Sí? No es que yo te lo modifico, ¿no? Es así. O sea, empieza a tal hora, termina a tal hora. ¿No? Y la comisión B al otro sábado. Sábado 8 a las 10. ¿Bien? Lo mismo, una hora. Muy fácil, no es complicado. Vamos. Lo que sí, algunas recomendaciones. Primero, tengan en cuenta leer los textos. ¿No? Tengan todos los textos leídos, todo lo que hemos hablado, no se lean todos los libros. Todos los textos leídos. No estudien solo de los PowerPoint, ¿sí? Porque las preguntas van a salir de los textos, ¿no? Van a estar relacionadas con los PowerPoint, pero van a salir de los textos. ¿Sí? Las preguntas son sacadas de la bibliografía. ¿No? ¿Cómo? En la bibliografía van a sacar las preguntas. Eso significa que no piensen que porque tienen todo el material adelante y lo pueden hacer online, lo van a probar fácil. O sea, van a probar si estudiaron. No van a poder tener tiempo, porque son 50 preguntas en 60 minutos. Entonces no van a tener tiempo de cada pregunta ir a fijarse al libro porque no llegan ni por casualidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta que tienen que encarar el examen habiendo estudiado. Si encaran el examen sin haber estudiado, los veo bastante verdes. Y la bibliografía es la que está en el cronograma de clases.
¿Sí? ¿Estamos? Yo les di la primera clase, ustedes tienen un cronograma de temas de clase en donde figura cada uno de los temas que vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, hasta acá terminó la materia, ya está, no tengo más nada para ustedes en base a este tema de acá, de esta materia. Lo único que me queda decirles es gracias totales. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, hacenlo lindo y nos vemos la próxima.